su vida y su integridad. Claro, si el femicida va a matar, que lo hagan en las mejores condiciones posibles, que no ponga en riesgo su salud, su integridad o sus, no sé, su economía, por ejemplo. No, porque ¿sabes cuál es el problema? Estás hablando de beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles y estás en una circunstancia en que incluye a dos personas, reduciéndolo a uno. Vos estás diciendo que partiendo de la base de que solamente te interesa una de las vidas involucradas. Pero no, igual todavía no vamos a entrar en ese tema. Si vos decís que el problema de la legalización del aborto es que, independientemente de que las mujeres no se mueran, quedan dolidas por la clandestinidad, etcétera, y afecta a su salud mental, ¿cómo explicás que en Canadá, que hace más de 50 años que tiene aborto legal, el 24,9% de las internaciones en hospitales psiquiátricos sean por consecuencias de aborto? Un país que claramente no tiene una cultura prohibida, que no tiene una estigmatización hacia la mujer por el aborto, y sin embargo las mujeres están ahí. ¿Por qué? Porque el aborto, independientemente de que sea legal o ilegal, el trauma te lo deja igual. ¿Por qué? Porque estás matando a tu hijo. Lo intento, bueno, si quieres... Ese es un estudio oficial tomado del estudio científico Admisiones Psiquiátricas de Reardon, 2003. 2003 o 13. 3. Te hago una pregunta. Cuando se trata de estadísticas vitales, ¿por qué asumís que las cosas, porque tengan, no sé, decís 2003 no te la tomo, pero en Argentina justamente para legalizar el aborto están tomando estadísticas del 2000? Mira, yo soy de México. Si yo estuviera en Argentina, yo no estaría de acuerdo en que utilizaran estadísticas desde 2000, porque sin embargo son las estadísticas que usa las estadísticas que usa la Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional, FIGO, son tus bastiones con respecto a lo del aborto, para legalizar el aborto en la Argentina. Hablan de 500.000 de abortos y es una cifra que corresponde al 2000. Psicológicas, ¿no? A pesar de que el síndrome posaborto ha sido negado, que hay varios estudios. No se llama síndrome posaborto, se llama síndrome postraumático. Okay. Estrés postraumático. Ok, pero el síndrome de estrés postraumático no es exclusivo del aborto, ¿estamos de acuerdo? Es para todos los traumas, incluyendo los traumas que devienen de un aborto. Por supuesto. Chicana barata, no, por favor. Entonces, que el aborto tuviera secuelas psicológicas. Me encantaría ahorita hablar de todos esos estudios, pero bueno, vamos a suponer que es cierto y que 25% de las pacientes que se sometan a un aborto legal, ¿ok?, tuvieran que, fueran a pasar un proceso de depresión, que las tuvieran en un hospital psiquiátrico. Hay un concepto que se llama autonomía en medicina. Entonces, a lo mucho, eso lo que tendría que hacer es que se hiciera un consentimiento informado, donde a la paciente le digan, una de cada 4 pacientes que se realizan un aborto pueden terminar en una institución psiquiátrica por depresión. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Y la decisión va a quedar en la paciente. Y punto. Y eso No. La medicina no funciona así. La medicina tiene como premisa fundamental que para hacer una intervención, cualquiera sea, tiene que poder asegurar un beneficio de la práctica. No se realizan intervenciones con resultados neutros o resultados negativos. Si vos tenés un 25% de las personas que tenés por seguro que van a tener complicaciones psicológicas al punto de terminar internadas en un psiquiátrico, si tenés además otro tanto porcentaje de personas que van a terminar con secuelas físicas, ¿qué beneficio positivo estás hablando, además de este que estás matando a una persona? No hay ningún beneficio positivo en matar a una persona. Se le da. Pero está bien, vamos a pretender que es así cierto. Si estamos diciendo que el 25% se va a ingresar a un hospital psiquiátrico, estamos diciendo que el 75% va a seguir, no va a tener mayores secuelas, ¿no? O al menos es lo que tú estás diciendo. Entonces, eso sería un 75%. Yo no estoy diciendo que no vaya a tener secuelas el otro 75%, estoy diciendo que solamente 25% termina internado en un hospital psiquiátrico, en una institución psiquiátrica. Estamos hablando de desórdenes mentales severos. Una persona puede terminar yendo al psicólogo por estar mal, puede estar a punto de caer en una depresión y no necesariamente caer en una institución psiquiátrica. Con lo cual, el 25% termina muy mal, no mal, muy mal. Estamos hablando de gente con ideación suicida, depresión, abuso de drogas o alcohol, etc. Yo eso no se lo deseo a ninguna mujer. Si vos considerás que hay 25% de las mujeres que de 100 mujeres que vayan a hacer un aborto, si 25 terminan así, es un precio a pagar, tenés un problema muy grande.
¿ok? Una paciente que tiene 40 años, tiene un embarazo de alto riesgo, porque ya tiene antecedente de preeclampsia, ya tuvo 2 embarazos con preeclampsia, tiene obesidad, tiene prediabetes y se volvió a embarazar, esa paciente tiene un embarazo de alto riesgo, ¿no? Y los médicos le pueden recomendar, ¿sabes qué? Te realizamos un No, aborto. no, 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 no. no lo Estamos hablando de aborto general y libre. Las pudo. causales por riesgo severo de la salud de una mujer donde corre riesgo su vida están presentes en mi código penal y en tu código penal, así que no estamos discutiendo eso. Esa es la Si no legislación me actual. hubieras interrumpido, sabrías a dónde quiero llegar, ¿ok? Si esa paciente desea continuar su embarazo, aunque lo más probable es que se le complique, es decisión de ella. Los pacientes Porque renales tiene que no una aceptan, persona adentro, porque la medicina entiende que es mucho peor cargar con el hecho de haber matado a una persona que incluso decir altruistamente doy mi vida por eso, porque estás obviando que existe otro ser humano que está involucrado y no podés cambiar. Vos podés dar un discurso muy lindo de la libertad y la autonomía, pero la libertad es un derecho relativo y la vida es un derecho absoluto. Vos estás partiendo de la base de que la libertad te da permiso a hacer absolutamente todo, cuando eso ni siquiera está presente en nuestros códigos penales. Vos vas y apuntás con un arma a una persona y no lo podés hacer, porque sí, yo tengo la libertad de apretar el gatillo, pero estás matando a otra persona. La medicina entiende que matar es un trauma, es una situación tan horrible para una persona que incluso dar tu vida, comportarse de manera altruista causa menos daño que lo que estás diciendo. todos los artículos de que el aborto, mira, hay personas que se arrepienten, sí, es un hecho. Yo Perdón, tengo pacientes. las personas que no se arrepienten de matar a otra persona generalmente tienen desórdenes mentales y son delincuentes, que tienen su lugar en la prisión. Cualquier persona cabal se arrepiente de haber matado a una persona, incluso aunque sea en defensa propia. ¿No crees que es justificación suficiente para No, que no, no, sea no, no, ilegal? no, 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 no es no. ¿Cómo va a ser la justificación principal para no matar a una persona que el asesino se arrepienta o no se arrepienta? Pero eso no pasa en cualquier delito. La Ajá. justificación principal para no matar a una persona es que no podés sacarle la vida a alguien. De hecho, México, siendo consecuente con esta política de no matar a alguien, en el 2005 sacó la pena de muerte y desde 1961 que ya no, que se dieron las últimas ejecuciones. Entonces, la verdad, ¿de qué estás hablando? No, no, no. Además, los estudios, que hay variados, muy, muy variados con respecto a las consecuencias psicológicas del aborto, se dividen en, para lo que es el aborto libre, dos escenarios. Los que dicen que no tiene ningún efecto en la mujer y los que dicen que tiene efecto malo. Si vos partís de la base de que la medicina para realizar un procedimiento tiene que asegurar un beneficio de la práctica, no tenés justificación porque no hace intervenciones con efectos neutros o que sean abiertamente malos. Y el aborto, incluso en los estudios en los cuales son más esperanzadores para ustedes, es neutro. ¿Neutro en qué sentido? Que no causa ningún efecto. O sea, que no beneficia a nadie. A la mujer no. El problema es que para construir un argumento necesitas una base, construirlo y llegar a una conclusión. Tú me interrumpes cuando estoy a mitad de la construcción. María, Entonces, María, imagínate que man, estuvieras en un canal de televisión. No ajá, tenés 38 minutos para exponer tu idea. Con suerte si tenés medio minuto. Así que agiliza. estos dos problemas. Es muy gracioso que hables. Te estoy dando datos de Ciudad de México. Antes del 2007, que es cuando se da la legalización del aborto hasta la semana 12, había 12 clínicas abortivas que hacían abortos clandestinos, cagándose en las mujeres, ¿no? Y las consiguen apresar, detener. Después del 2007, esas clínicas quedan libres, empiezan a ejercer la medicina nuevamente, porque ahora lo que antes era delito ahora es legal, y son 48. Claro, democraticemos el negocio del aborto, que ahora no sean solo 12 los que lucren, que sean 48. Para variar, por ejemplo, acá en Argentina, Socorristas en Red, que es una organización que está bancada por la IPPF, y que la IPPF a su vez es el basamento de la Organización Mundial de la Salud, le cobra el misoprostol a las mujeres a las cuales se lo va a dar. Se los cobra, lucra con el aborto y después las deja solas. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal pena a la persona que
realiza el aborto, en este caso al que le da el misoprostol y la instruye a la mujer en cómo hacer el aborto, pero no a la mujer. No paga porque le realicen un aborto, en algún momento va a tener que pagar porque le realicen un parto o cesárea. Incluso si se hace dentro del sistema público, se paga de los impuestos. Estás defendiendo que Socorristas en Red le cobre el misoprostol a una mujer para dejarla sola después, para salir a reclamar por las muertes por aborto clandestino, cuando son ellos mismos los que realizan esos abortos clandestinos, cuando además es un delito. Mira, si el sicario te va a decir, pero yo voy y mato a la persona y me expongo a que me lleven preso o a que me lastimen, naturalmente tengo que cobrar por mi trabajo. Es una barbaridad lo que estás diciendo. Más o menos cuesta 5,000 pesos. Yo te estoy diciendo ¿Sabes que... cuál es el problema? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando el aborto se legaliza, la mujer no paga $400, lo pagamos el Estado entre todos, incluso el que no está de acuerdo con que esa mujer se vaya a hacer un aborto legal. Esa es la diferencia, porque las clínicas abortivas, para ser proveedores de abortos, tienen una gran subvención del Estado. Así que sí, sale $400, y no los paga la mujer, los pagamos todos. ¿Y cuál es el problema? Que yo no estoy de acuerdo en pagar para matar a alguien. Tan sencillo como eso. Si vos querés pagar un sicario, adelante, hacete responsable de tus actos. Pero no me lo vas a cobrar a mí con mis impuestos. Los embriones legalmente no son personas, ontológicamente hay todo un debate. Eso es mentira. Te voy a leer lo que dice el artículo 22 del Código Civil Federal de tu país. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere en el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el nacimiento... desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se lo tiene por nacido para los efectos declarados del presente código. Es decir, el no nato, desde la concepción, cigoto para adelante, se considera que es una persona. En mi Código Civil dice que es una persona desde la concepción. Así que el término legal de persona viene para atrás, con vos, para atrás. Desde la fecundación, pues sencillamente cambiamos la ley y ya, que es por lo que estamos luchando. Te hago una consulta. Sí. Imagínate que ahora las 1.894 personas que están mirando, de las cuales la mayoría están de acuerdo conmigo, decidimos votar si te vamos a matar. Votamos, todos levantamos la mano, 1.900 personas votando para matarte, y listo, ya está, decidimos y lo hacemos. Eso tiene casi el carácter, que es parecido a lo que ocurre en una asamblea del Congreso, cuando deciden qué hacen con una ley o no. ¿Es justo? ¿Está bien? Sí. No, no está bien. Y no va a estar bien, no importa que una asamblea haya dicho que teníamos derecho a matarte. Porque el derecho natural... Hay veces en las que los estados pueden hacer arbitrariamente que el derecho positivo diga lo contrario, pero bueno, ocurrirá como pasó con la esclavitud en 1830 y algo, no me acuerdo, no, creo que estoy diciendo mal la fecha. El Tribunal Superior de Estados Unidos dijo que los esclavos no eran personas. Y entonces al esclavo se lo podía torturar, se lo podía violar, se lo podía matar, porque no era una persona. A principios de 1900, la Alemania nazi dijo en algún momento que los judíos no eran personas, y que de hecho no solamente no eran personas y no había que tenerle la consideración de la dignidad humana que generalmente hay que tenerle a la gente, que obligatoriamente hay que tenerle a la gente, sino que además hasta incluso se premiaba a aquellos que acometían contra la dignidad de una persona. Después tuvo que venir un tribunal internacional a decir que lo que habían hecho es una barbaridad, porque lo que es justo no se acomoda a lo que es injusto, porque hubo un par de pelotudos que votaron en una asamblea eso. Dios mío. No es justificación, no es justificación. Mi Código Penal establece que mi Código Civil y mi Constitución protegen al niño por nacer. Tu normativa, tu legislación, también protege al niño por nacer. Independientemente de que en la Ciudad de México se hayan tomado la libertad de decidir matar a un niño antes de las 12 semanas. Pero eso no quiere decir que no sea persona o que pase a estar bien, porque de hecho en los sistemas normativos dan por hecho que en algún momento van a existir contradicciones y vacíos legales, como el que hablabas de la reproducción asistida.
Entonces, la verdad que esa no es justificación. Ah, no, porque existe un vacío legal o porque existe una contradicción entre el derecho positivo, vos no sos persona. ¿Sabes qué? Vamos a esperar, vamos a legalizar el aborto y dentro de 100 años, cuando decidamos que definitivamente sí eras persona, nos vamos a arrepentir porque matamos a millones de personas. Ay, qué pena. No funciona así el derecho. Sí, entonces tú estás hablando de el principio precautorio. Principio pro homine. Ok, ese no lo conozco. ¿Cuál es? Es el principio del derecho que dice que ante la duda, si no sabemos si existe o no una persona, si estamos dañando o no a un ser humano, vamos a tener la precaución, vamos a decidir tomar la legislativa más favorable a la vida de ese ser humano que no sabemos si es o no es. Porque el problema podría llegar a ser es que después efectivamente nos diéramos cuenta de que era un ser humano, porque no es que pasa a ser un ser humano cuando nos dimos cuenta, era un ser humano antes. Cuando efectivamente tenemos la evidencia de que es un ser humano, podríamos haber cometido el error de haber matado o atropellado la dignidad humana de otros seres humanos. Ese es el principio pro homine del derecho. Ok, sí, es el principio precautorio, pero aplicado a un solo caso. Debate de si el embrión es persona o no, y entonces es hablar de gradualismo y hablar de personalismo. Primero, en primer lugar, y acá voy a rebatir algo que me dijiste en un correo electrónico, que vos Ajá. estás a favor del gradualismo evolutivo. El gradualismo evolutivo, para una especie, es una teoría descartada desde 1972 en la biología. Estás hablando de algo, yo no lo viví, estoy segura de que tal vez vos ni siquiera habías nacido cuando eso se descartó. Ok, a ver, gradualismo dentro de ontología, ¿segura que es lo mismo que gradualismo evolutivo? Segura. Cuando yo hablé con vos me dijiste que estabas a favor del gradualismo en la biología. De todos modos, la cuestión de si es o no una persona es una cuestión crucial, porque estás diciendo, depende de si es o no persona, si vas a matar a un ser humano o no, no es una cuestión menor. No importa cuántos beneficios. Yo te puedo decir, mira, si yo te mato, la verdad es que me ahorro un montón de problemas, beneficio a mi economía, le saco una carga poblacional al mundo y bla, 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 y te puedo poner toda una lista de beneficios, pero me está costando una vida de una persona que es algo invaluable. No se puede cobrar una vida, no hay nada que sea lo suficientemente beneficioso para cobrarse la vida de una persona. Entonces, sí, si eso no una persona es el debate fundamental. El problema es que como vos no tenés manera de justificar que no es una persona, decidís irte por si los beneficios o no del aborto o no. No ha sido descartado por completo, o tú sabes que haya sido descartado. Eso es mentira, porque si aplicáramos el gradualismo ontológico en el derecho, podríamos decir que, por ejemplo, mi mamá es más persona que yo porque es más vieja que yo. Y yo soy más persona que mi hermanito menor porque soy más vieja que él y tengo más tiempo de vida. Con la misma razón, yo puedo decir que yo soy más persona que el embrión porque el embrión solamente tiene una semana de vida. Ok, no, el gradualismo a ver, corazón. No, las personas no admiten grados. Las personas no admiten grados, mucho menos en el derecho. Y no te lo digo yo, te lo dicen los juristas reconocidos. Ni siquiera, creo que sí, tal vez algún abortero caído del catre te puede llegar a decir que existen grados y que es más persona a medida de que se acerca a determinada circunstancia, a determinado plazo arbitrario. Okay. Que no tiene fundamento en lo que además dice la biología. ¿Qué dice la biología? ¿La biología? La biología dice que el embrión, desde su estado de cigoto, es un ser humano con el cariotipo perteneciente a la especie Homo sapiens sapiens. Totipotente. Es un individuo independiente genética y metabólicamente. Eso dice. Ok, primero que nada, el gradualismo no es eso. Yo no sé dónde entendiste que el gradualismo es eres más o menos persona, no tiene nada que ver. De lo que habla el gradualismo... Bueno, María, te explico. Cuando vos hablas de la característica ontológica del criterio de persona y persona es el criterio legal, te estás remitiendo a las leyes. Yo lo estudio, no existe un gradualismo ontológico para decidir si es o no persona. Te lo cuento porque evidentemente vos no lo estudiaste, yo sí. Menos persona. Habla de que adquirir... Sí, cuando vos estás diciendo que una persona medida, vos imagínate, tenés un umbral, 14 semanas, en ese momento empieza a ser una persona. Bueno, entonces, a medida de que va llegando, gradualmente se va convirtiendo en más persona.
Por contrapartida, a medida de que se aleja de ese punto, o se convierte en más personas, se convierte en menos personas. Eso es el No, gradualismo, sí, eso es el gradualismo ontológico de la persona que estás defendiendo en el derecho. Si no sabes de derecho, mira, te digo, no opines. Es como honestidad intelectual. No sé, voy, estudio algo, lo aprendo y después, si quiero, emito un juicio. Pero ni siquiera, me estás hablando de un concepto, yo no sé, tal vez asustaste a alguien con el concepto de ontológico metiendo, porque la gente no sabía lo que significaba la ontología. La ontología en el derecho, para el concepto de persona, es eso. ok. A ver si ahora sí me dejas acabar. El gradualismo ontológico no te dice si eres más o menos persona. El gradualismo de lo que habla es de que adquirir la condición de persona es un proceso que se va a dar de forma gradual. No es que seas más o menos persona, es si eres persona o no. No sé si te cuesta mucho trabajo entender esa diferencia. No sé por qué es tan difícil. No es más o María, menos María, o no. imagínate que yo te digo, cuando vos Ajá. pases el umbral de la puerta, te convertiste en una persona, ¿no? Un paso antes del umbral de la puerta, sos persona. Y un paso después, no lo sos. Va al revés. Bien, ahora, si vos estás a 10 pasos de la puerta, a medida de que te vas acercando, cada vez vas a estar más gradualmente más cerca de convertirte o no en una persona. Ajá. Eso es lo que estás defendiendo. El problema es que estás repitiendo un concepto que no te tomaste el trabajo de entender. ¿Querés mi ¿Qué? argumento de por qué el aborto tiene que continuar siendo ilegal? Ajá. En primer lugar, porque no podemos matar a una persona. No puede ser que el valor de la libertad sea absoluto y el valor de la vida sea relativo. Ajá. Vos en realidad lo que estás defendiendo es la libertad del más fuerte sobre el más débil. Y eso no es derecho, es violencia. Eso en primer lugar. Y en segundo término, porque si por ejemplo tomamos las estadísticas de Chile, Chile en su momento tuvo hasta el 2017 aborto completamente ilegal. Entonces tiene una cantidad de estudios sobre aborto y tuvo una legislación que fue legal en un momento y fue completamente irrestricto en otro. Por eso tiene muchos estudios. Uno puntual del doctor Elard Koch, que tiene muchísima validez en el campo, es uno de los pocos que existen de ese tipo, y mucha validez en el ámbito científico, dice que el 93,4% de las chilenas que iban a buscar un aborto lo hacían por situaciones de violencia o vulnerabilidad. Afortunadamente, tener el aborto ilegal hace que nosotros podamos iniciar una investigación y descubrir cuáles son las causas que exponen a una mujer a buscar un aborto. Pueden ser abusos, miedo a que la echen de la casa, a temor a que la pareja les abandone, miedo a que los padres se enteren, situaciones de violencia. Esas son las razones que llevan a una mujer a buscar un aborto. 93,4% de las chilenas ¿Cómo que se iban a llamaba el buscar un estudio, aborto. perdón? Yo, ya te digo exactamente, es del doctor Elard Koch. Epidemiología del aborto y su prevención en Chile. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, es un estudio del 2014. Ajá, Bueno, sigue. dice que el 93,4% de las mujeres que buscan un aborto lo hacían por razones de violencia y vulnerabilidad. Yo prefiero seguir teniendo el aborto completamente ilegal, no solamente para proteger a dos seres humanos, sino, digamos, para proteger al niño en gestación, que no tiene bajo ninguna circunstancia la obligación de morir, como querés atribuírsela a vos, sino además proteger a esa mujer y iniciar las investigaciones necesarias para saber qué le está ocurriendo y tener un Estado presente que se encargue de darle a esa mujer y a ese niño por nacer una vida digna. ¿En qué Esas son las sentido razones por las cuales yo, protege? dejándolo nacer, Ya va a me la seguir ocurriendo porque como delito que es, la gente va a seguir usando utilizando, si querés decir, su libertad para dañar a otros. Va a seguir pasando, como siguen ocurriendo los asesinatos, las violaciones, los femicidios, las torturas, el grooming, lo que quieras. Ok. Ahora, la realidad es Ajá. que siendo ilegal, le estamos dando una herramienta al Estado para actuar. Estamos previniendo a la sociedad diciéndole, esto está mal, no lo hagas, porque estás dañando a una persona y te estás dañando a vos mismo. La ley no solamente busca hacer que algo no deje de existir mediante la pena, sino que busca educar, busca hacer que la gente entienda que es algo que no beneficia al orden público.
entre otra infinidad de funciones que tiene la ley, ¿no? Impide que sucedan abortos y es así que proteges al embrión. No, Sí. no, no, no. O abortos van a seguir ocurriendo. Lo que impide es que sea masivo. ¿Que sea qué, perdón? En Uruguay, masivo. Masivo. Masivo, ok. En Uruguay, antes de la legalización del aborto, Elad Koch, que es este científico que epidemiológicamente tiene de vuelta estudios de muchísimo renombre dentro de la comunidad científica en lo que es aborto. Se estimaban cerca de 5.000 abortos por año, de manera clandestina. El primer año de la legalización, que fue en el 2013, Uruguay registró 7.100 abortos de manera legal. Las estimaciones que usa la Organización Mundial de la Salud, tu armada Organización Mundial de la Salud, decía que ocurrían cerca de 150.000 abortos de forma clandestina. Año a año esa cifra fue aumentando y en el 2016 tuvimos casi 10.000 abortos. Es decir, a medida, y eso se verifica en todos los países donde el aborto se legaliza, tomando como base el primer año y las estimaciones anteriores que se habían hecho, el aborto aumenta. Así que, siendo el aborto ilegal, estoy previniendo una conducta que es nociva para el niño en gestación, para la mujer, para su familia, para la sociedad. Y sí, la verdad es que sí, quiero que siga siendo ilegal. Ok,